Bueno, vamos a ver en la clase de hoy un tema clave para la preparación de los exámenes en la asignatura de lengua castellana. Este tema es el de la clasificación de los textos según su ámbito de uso o ámbito académico, ¿vale? Según el ámbito de uso o ámbito académico hablamos de diferentes tipos de textos, ¿vale? Si vas a clasificar los textos en función de su forma de elocución o modalidad del discurso, hablaríamos de otros tipos de textos. Es decir, que los textos se clasifican según varios criterios. Y el criterio que vamos a ver hoy es según su ámbito de uso, ¿vale? En otra clase veremos la clasificación en función de su modalidad del discurso o forma de locución. Bueno, para el ámbito de uso vamos a ir viéndolo uno a uno y sobre todo tenéis que ver la característica principal de cada uno de ellos que os ayude a reconocer cuando leáis un texto qué tipo de texto es, ¿vale? Bueno, los textos humanísticos son todos los textos que tratan sobre las ciencias sociales, ya sea economía, filosofía, historia, psicología, ¿vale? Todo lo relacionado con las ciencias que estudian al ser humano en su conjunto, ¿vale? Dentro de los textos humanísticos hay como dos categorías o dos tipos. Uno es el estudio y otro es el ensayo. En el estudio de lo que se trata es de escribir sobre un tema relacionado con las ciencias sociales, pero desde un punto de vista impersonal y con un enfoque objetivo. Es decir, por ejemplo, un libro de historia, si te habla sobre el Renacimiento, pues te va a dar un enfoque impersonal, porque el autor lo que hace es transmitir una información del Renacimiento, pero con un enfoque objetivo, sin dar su opinión personal, sino que básicamente lo que hace es poner datos históricos, ¿vale? Si lo hace desde un punto de vista subjetivo, aportando creatividad y dando su punto de vista, ya sería un ensayo, ¿vale? Que esa es la diferencia entre el ensayo y el estudio, ¿vale? Ambos son textos humanísticos, pero en el ensayo el autor tiene una mayor creatividad y puede enfocar de una manera subjetiva el tema que está tratando, ¿vale? Las marcas lingüísticas, esto es el tipo de recursos lingüísticos o el tipo de lenguaje que se utiliza en este tipo de texto, pues tiene una serie de características en común. Suelen prevalecer los sustantivos abstractos frente a los concretos, el léxico suele ser rico y variado, con sinónimos, antónimos, campo semántico, palabras cultas, porque suelen ser personas que tienen un vocabulario bastante amplio, ¿vale? La sintaxis también es compleja, con largos periodos oracionales, esto es, frases muy largas, que están subordinadas entre ellas, ¿vale? Te pueden encontrar oraciones o largos periodos oracionales formados por subordinación adjetiva, sustantiva y adverbial. Luego también se suelen utilizar tecnicismos o palabras propias de la disciplina que está tratando. Es decir, si es un texto relacionado con el Renacimiento, pues te va a encontrar palabras técnicas asociadas al estilo del Renacimiento, a palabras que se utilizan solamente para ese estilo artístico, ¿vale? Esos son los tecnicismos. Si es un texto humanístico, imaginaros que habla sobre el origen del fútbol, pues digamos que te va a encontrar terminología asociada al fútbol, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un texto humanístico. Es un ensayo escrito por Gregorio Marañón en el que habla sobre el conde duque de Olivares. Es un ensayo histórico y da su punto de vista sobre este personaje de la historia de España, ¿vale? Entonces, fijaros que es un texto humanístico porque está relacionado con las ciencias sociales, que es en este caso la historia. Y tiene un enfoque ensayístico, es un ensayo porque el autor no se limita a dar datos históricos, sino que también trata de analizar al personaje desde el punto de vista psicológico, al conde duque de Olivares, e intenta, digamos, dar su opinión sobre o hacer una valoración sobre el personaje. Bueno, estos serían los humanísticos. Vamos ahora a los textos científico-técnicos. Son textos relacionados con las ciencias naturales y técnicas. Esto es, por ejemplo, un texto matemático o un texto que trate sobre biología, sobre química, física, ¿vale? Todo lo que son ciencias naturales y técnicas. Y todos tienen en común en que suelen ser objetivos, es decir,
tienden a investigar un objeto desde un punto de vista objetivo, sin dar su opinión personal, ¿vale? Es un discurso universal, es decir, que vale para cualquier tiempo y para cualquier, digamos, para cualquier territorio. Es un lenguaje claro, es decir, no tiende a ser ambiguo, las palabras no tienen sentido, no tienen doble sentido, sino que solamente tienen un único sentido. Un lenguaje preciso que evite la ambigüedad, ¿vale? Esas son las características comunes de todos los textos científico-técnicos. Luego, en cuanto a las marcas lingüísticas, pues es un discurso impersonal, es decir, que no se habla en primera persona normalmente, se suele hablar en tercera persona y se utiliza adjetivos especificativos, ¿vale? Que son adjetivos que no dicen una cualidad desde el punto de vista del emisor, sino que es una cualidad que tiene de por sí el objeto. Uso de tecnicismos y términos propios de la disciplina que trata. Claro, si estás hablando sobre biología, un texto relacionado con un tema de la biología, pues te van a poner palabras, conceptos relacionados con ese tema, ¿vale? Y por eso son tecnicismos, que son palabras especializadas en esa disciplina que está tratando. Y luego se suele utilizar el presente con valor atemporal, es decir, el presente que vale tanto para el presente como para el pasado y el futuro, ¿vale? Esto es porque se tiende a la universalidad, ¿vale? A que esos mensajes no estén acotados por el tiempo, sino que valga para cualquier época. Dentro de los textos científico-técnicos hay tres tipos: los especializados, los académicos y los divulgativos. Los divulgativos son textos dirigidos para cualquier tipo de lector, ¿vale? La única condición es tener curiosidad por querer aprender sobre esa especialidad y no necesitas tener conocimientos previos para poder entender el mensaje, ¿vale? Lo que es el científico especializado está dirigido para un conjunto de personas especializadas en una materia, ¿vale? Mientras que el académico es muy parecido al especializado, pero también está dirigido a estudiantes, a cualquier persona que quiera tener más ideas desde un punto de vista académico sobre un tema en concreto, ¿vale? Ejemplo de texto científico, pues por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de un texto donde habla sobre cómo se encontraba la Tierra, la atmósfera de la Tierra en el momento inicial, ¿vale? Entonces aquí aparecen tecnicismos como por ejemplo donde pone aquí sulfuro de hidrógeno, sería una palabra relacionada con el tema que está tratando. ¿Qué otras palabras y técnicas? Macromoléculas, esta que tenéis aquí, ¿vale? Y está tratando sobre un tema relacionado con las ciencias naturales, está exponiendo, digamos, el estado físico en el que se encontraba la Tierra al comienzo de la vida, ¿vale? Luego tenemos los textos jurídicos. Los textos jurídicos son aquellos en los que el Estado regula las relaciones sociales, ¿vale? Hay dos tipos de textos jurídicos, los legales y los judiciales. Los legales son todos aquellos que emanan de la legislación o de lo que son las leyes que se aprueban en el Parlamento, como la Constitución, los decretos, ¿vale? Y los judiciales son todos los que vienen de la Administración de Justicia, como las sentencias, los autos, etc. Marca lingüística o tipo de lenguaje característico de los textos jurídicos, pues tiene muchas características. Entre ellas, el uso de una terminología jurídica, que son frases o fraseología típica de lo que es el ámbito jurídico, usos de expresiones del latín, que se recogen literalmente, y frases cortas y sencillas, ¿vale? Es decir, las sentencias deben de ser ambiguas y tiene que evitar que las palabras tengan doble sentido, sino que tiene que ser bastante clara, concisa y sencillos. Aquí tenéis un ejemplo. Este es el famoso decreto de Fernando VII para abolir la Constitución de Cádiz de 1812, donde la declara nula, ¿vale? Entonces, cualquier texto que emane del Parlamento o incluso de un rey, pues es un texto jurídico, ¿vale? Porque es una autoridad jurídica.
Luego tenemos los textos administrativos. Los textos administrativos son textos que regulan las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Como por ejemplo una matrícula de universidad. Eso sería un texto administrativo. O una beca, el formulario de una beca, ¿vale? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Pues si os fijáis, en cualquier matrícula tiene una serie de procedimientos a la hora de expresarse por escrito. Tiene, por ejemplo, tratamientos de cortesía, estimado señor, punto suspensivo. Construcciones impersonales sin sujeto, es decir, las frases no están escritas en primera persona, sino que como no se sabe a quién va dirigido, sino que es a cualquier persona que rellene la matrícula, se suelen construir construcciones impersonales sin sujeto. Léxico denotativo con término administrativo. Es decir, léxico denotativo es que las palabras tienen que evitar ser ambiguas, tiene que estar claro. Y con término administrativo, que es terminología propia de las administraciones, ¿vale? Bueno, luego tenemos el texto publicitario. Son aquellos usados en el ámbito de la publicidad, ¿vale? Cuyo objetivo es la de persuadir o dirigir el comportamiento del lector hacia un fin determinado. Eso sería el objetivo del texto publicitario. Las marcas lingüísticas, pues en este tipo de texto nos vamos a encontrar normalmente frases cortas. A veces puede venir acompañado de alguna imagen sugerente. Y además predomina la función apelativa del lenguaje, es decir, apela a una reacción del lector para dirigir su comportamiento hacia un determinado fin, ¿vale? Por ejemplo, un cartel publicitario de las rebajas en el Corte Inglés. Pues ahí te va a apelar a que compres a partir de un mensaje sugerente y una imagen, ¿vale? Luego tenemos los textos periodísticos, que son los más comunes a la hora de preguntarlo en los exámenes. Los textos periodísticos, que son textos relacionados con la actualidad, se dividen en tres géneros: el de información, luego tenemos el de opinión y el género mixto. Vamos a ir uno a uno. El género de información solamente tiene como objetivo dar a conocer una información de manera objetiva, ¿vale? Hay dos tipos de subgéneros informativos: la noticia y el reportaje. El reportaje es como una noticia, pero ampliada, con mucha más información, con mucho más detalle. Incluso puede venir acompañado de imágenes. Mientras que una noticia es algo más esencial, dividida en titular, con el mensaje esencial o el resumen en una frase toda la noticia, luego el cuerpo de la noticia, que son los datos clave, dónde, cuándo, cómo y quiénes, los datos principales, y luego ya el cuerpo de la noticia donde ya la desarrolla. Por ejemplo, aquí tenemos: olas de 14 metros frenan a los veleros. Titular. Primer párrafo, esto es la entradilla, con los datos esenciales de la noticia. Y por último, aquí tenemos el cuerpo, donde se dan todos los detalles. Las marcas lingüísticas están todas relacionadas con la objetividad. De lo que se trata es de evitar la ambigüedad y se trata de evitar el punto de vista del periodista. Por tanto, todas las características típicas de la objetividad las vamos a encontrar aquí. Uso del modo indicativo, sobre todo del presente, uso de adjetivos especificativos y sustantivos concretos, y un discurso impersonal, es decir, están escritos en tercera persona. Luego tenemos el género de opinión. Dentro del género de opinión tenemos el artículo, la columna, lo que es el editorial y la carta al director. Todos tienen en común en que el emisor del texto quiere dar su punto de vista sobre un tema normalmente de actualidad, y su fin es convencer al lector sobre su tesis. Por tanto, la mayoría son textos que utilizan la argumentación como forma de elocución principal. Y ahora aquí te tenéis uno a uno la diferencia, ¿vale? La columna se diferencia del artículo en que la columna es un periodista relacionado con el periódico, es decir, que trabaja en ese periódico y cada día escribe sobre un tema diferente. Lo que es la editorial es la opinión del periódico, es decir, el autor no es una persona concreta, sino que es toda la línea editorial del periódico. Y la carta al director es un lector que va a escribir al periódico. No es un periodista, sino que es un lector que escribe sobre un tema normalmente relacionado con la actualidad, de relevancia, en el que da su punto de vista, ¿vale?
Normalmente suele aparecer al final del periódico. Las marcas lingüísticas de este tipo de textos son todas las relacionadas con la subjetividad. Es decir, el uso del modo subjuntivo, el uso de adjetivos explicativos con carácter valorativo para valorar bajo tu punto de vista el sustantivo, el uso de sustantivos abstractos, y también se recurre mucho a la personalización del discurso. Es decir, se puede escribir en primera persona para personalizar y responsabilizarse de lo que se está escribiendo. Aquí tenemos un ejemplo de una columna donde el autor, en este caso Ramón Palomar, en el diario Las Provincias, da su opinión sobre un tema de actualidad. ¿Vale? Tenéis que ver siempre que el autor esté dando su opinión para que veáis que es subjetivo. Luego tenemos el género mixto. Dentro de los géneros periodísticos se llama mixto porque combina tanto información como opinión. ¿Vale? Y entre ellos tenemos la entrevista y la crónica. ¿Vale? La crónica periodística, lo que os vais a encontrar es un cronista que va primero a informar y luego va a dar su opinión sobre lo que está ocurriendo. Por eso combina información y opinión. Mientras que la entrevista es una conversación entre dos personas o más de dos personas en el que se van intercambiando mensajes. Tanto el mensaje en los que va a haber tanto opinión como información. Aquí tenemos las marcas lingüísticas, que son aquellas que combina tanto la objetividad como la subjetividad, porque como vais tanto uno como de lo otro, pues os podéis encontrar el modo indicativo para la objetividad y el subjuntivo para la subjetividad. Se van a combinar adjetivos especificativos y valorativos con carácter explicativos. Se va a combinar la función representativa del lenguaje, que es la que da objetividad. ¿Vale? La función representativa es cuando tú hablas sobre un tema desde el punto de vista objetivo. Y la expresiva es cuando ya da tu opinión, la función expresiva del lenguaje. Como son textos en los que se combinan tanto objetividad como subjetividad, pues os vais a encontrar recursos lingüísticos relacionados con ambos. Bueno, y con esto ya hemos terminado todos los textos, los tipos de textos que hay según la modalidad académica o ámbito de uso, ¿vale? En el siguiente veremos los tipos de textos según la forma de elocución. Bueno, vamos a continuar con los esquemas. Vamos a ver ahora lo que es el tema del Islam dentro de la etapa de la Alta Edad Media, ¿vale? Vamos a ver lo que es la civilización islámica, sus características principales, nacimiento, etapas de expansión, aspectos políticos, culturales y económicos. Bueno, el Islam nació en el siglo VII, a comienzos del siglo VII, en la península de Arabia, ¿vale? Su libro sagrado es el Corán y sus preceptos religiosos son 5. Esto quiere decir que para ser musulmán tienes que aceptar estos 5 preceptos religiosos. El primero es la profesión de fe. Esto es reconocer que solo hay un Dios y que Mahoma es su profeta. Luego es la oración 5 veces al día mirando a la Meca, dar limosna a los necesitados, el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca durante una vez en la vida, ¿vale? Y dentro de la Meca visitas lo que es el santuario de la Kaaba, ¿vale? Pues estos serían los preceptos religiosos que hay que cumplir para ser considerado musulmán. Vamos a hablar ahora sobre el nacimiento del Islam y cómo se expandió. El Islam nace en esta zona de aquí, de la península arábiga, ¿vale? Aquí Mahoma inicia la nueva religión y se va a enfrentar a sus rivales, que eran los omeyas, ¿vale? En este enfrentamiento, pues se va a ver obligado a huir hacia la ciudad de Yatrib, ¿vale? Que nombrará como Medina, y es el inicio del calendario musulmán. Es decir, en el año 622 es considerado el año de la Égira y es el comienzo del calendario musulmán, ¿vale? Que simboliza la huida de Mahoma hacia la ciudad de Yatrib. En Yatrib, Mahoma reclutó un ejército y conquistó la Meca en el año 630, dando comienzo ya propiamente la civilización islámica, ¿vale? Aquí tenemos el santuario de la Kaaba, la Meca, y ese es el núcleo original del Islam. Bueno, la expansión del Islam, por un lado,
tenemos que establecer distintas etapas de expansión, ¿vale? La primera etapa, que se conoce como el califato ortodoxo, donde los califas eran familiares de Mahoma, ¿vale? Del 632 al 661 se va a expandir por la zona que tiene alrededor. Es decir, todo lo que es este color verde que veis aquí, el verde clarito, la zona de Palestina, Siria, el antiguo imperio persa, ¿vale? Por esta zona de aquí se va a expandir durante el califato ortodoxo. Luego, durante el califato omeya, ya no son familiares, el califa ya no son familiares directos de Mahoma, sino que van a ser candidatos de la dinastía omeya, que se va a expandir por todo lo que es el norte de África, ¿vale? Va a trasladar la capital del califato a Damasco, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y el imperio alcanzará su máxima expansión, porque llega hasta la península ibérica, se quedará en los Pirineos, en esta zona de aquí, ¿vale? Donde perderán con los francos en la batalla de Poitiers, y es, digamos, el límite que alcanzan los musulmanes por la parte de Europa occidental. En la batalla de Poitiers, los francos frenan a los musulmanes, ¿vale? Y aquí ya van a fundar la marca hispánica, que será de frontera entre el mundo franco y el mundo musulmán. Vale. Luego también se termina de expandir por lo que quedaba del imperio persa, la zona de Afganistán, ¿vale? Lo que es el Afganistán actual. Y esto será ya todo lo que es el imperio islámico, toda esta zona que tenéis aquí, ¿vale? La última fase de la conquista lo protagoniza el califato abasí. Los abasíes era otra dinastía distinta a los omeyas, que se rebelan contra la omeya y ocupan el poder del 750 al 1055, ¿vale? Van a trasladar la capital de Siria a Bagdad, ¿vale? Es decir, va a haber como un nuevo núcleo administrativo del imperio con una nueva familia al frente, la cual será derrotada por los turcos en el 1055, ¿vale? Es decir, toda esta zona será reemplazada por el imperio de los turcos otomanos. Bueno, entonces tenemos aquí lo que son las distintas fases de la expansión del Islam. Este mapa es importante que lo aprendáis y que sepáis distinguir las distintas etapas de expansión. Como ya digo, la primera etapa está protagonizada por familiares directos de Mahoma, conocida como Califato Ortodoxo, y se expande por los alrededores de la Meca, ¿vale? Llegando a Siria, Palestina y zonas del Imperio Persa. Luego el Califato Omeya, ¿vale? Que ya hay un cambio de dinastía, pone lo que es la capital, el núcleo administrativo, en la ciudad de Damasco y se expande por todo el norte de África, llegando a la península ibérica hasta los Pirineos, ¿vale? Donde son derrotados por los francos en la batalla de Poitiers. Y por último, el califato abasí, hay un cambio de dinastía que gobierna desde una nueva capital que será Bagdad, hasta la llegada del imperio de los turcos otomanos. Bueno, pues ya hemos terminado lo que es la expansión. Vamos a ver ahora aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de la civilización islámica. Bueno, el máximo dirigente político era el califa, que tenía tanto el poder político como el religioso. Era una mezcla de rey y papa al mismo tiempo, ¿vale? Además, en las ciudades se colocaba a un primer ministro, que era llamado emir o valí, ¿vale? El valí era el representante del califa en la provincia que se encargaba de gobernarla, ¿vale? Siguiendo las directrices del califa. Las provincias se llamaban corás, ¿vale? En árabe. Luego, además, la administración central tenía un primer ministro que era conocido con el nombre de visir, ¿vale? El visir era la persona de máxima confianza del califa y, digamos que centralizaba toda la administración, ¿vale? Era como el escalafón intermedio entre el califa y el resto de la administración. La economía estaba basada fundamentalmente en la producción y comercialización de productos agropecuarios, ¿vale? A lo largo de las diferentes rutas comerciales, tales como el arroz, el algodón, la caña de azúcar, el azafrán, la morera, los cítricos y verduras, ¿vale? Una de las rutas más importantes a partir de las cuales se comercializaban con estos productos era la ruta de la seda.
En cuanto a la sociedad musulmana, estaba integrada por personas de diferentes origen. Tenemos la de origen árabe, que son los originarios de la civilización musulmana, la de origen bereber, que eran antiguas personas del norte de África que se islamizaron, ¿vale? Eran, digamos, tenían religiones muy diversas, tribales, que terminan adaptando la religión musulmana. Luego tenemos esclavos del norte de África y las personas que pertenecían a otras religiones, como los cristianos y judíos. Los cristianos y judíos que se convertían al Islam recibieron el nombre de muladíes, ¿vale? Que tenían, digamos, un estatuto diferente a los cristianos y judíos, aunque no eran considerados musulmanes de pleno derecho, ¿vale? Bueno, pues toda esta amalgama de población se dividía fundamentalmente en dos: en la aristocracia, que era el grupo que tenía el poder, las grandes propiedades y sobre todo estaban muy relacionados con la administración, y la masa popular, que eran personas que se dedicaban sobre todo a la agricultura, a la ganadería, lo que es las actividades económicas populares, agricultura, ganadería, comercio, artesanía, ¿vale? Y aquí pues podemos distinguir ya todo lo que son, lo que hemos visto antes, árabes. Aquí había árabes, había esclavos, había muladíes, cristianos, judíos, ¿vale? Los cristianos y judíos vivían en barrios apartados y vivían, digamos, con sus propias creencias e intentaban mantener la independencia de sus costumbres dentro de sus posibilidades. Vale, estos serían los aspectos sociales y ahora vamos a ver la parte artística y cultural. La religión islámica, como sabéis, es una religión que no admite la escultura de figuras humanas, porque lo considera idolatría, ¿vale? Entonces, la principal manifestación artística será la arquitectura, y dentro de la arquitectura la mezquita. La mezquita es el edificio musulmán más destacado, ¿vale? Es el lugar de oración y consta de dos partes principales: el patio y la sala de oración. Vale, aquí tenéis un esquema de una mezquita. Esta es la torre o alminar donde se llamaba la oración a los fieles. Aquí tenemos la zona del patio, el patio de la mezquita, la fuente donde tenías que purificarte antes de entrar a la sala de oración. Aquí tenemos la sala de oración, y dentro de la sala de oración tenemos el mihrab, que es un nicho que se cavaba en la pared, ¿vale? Que contenía el tesoro de la mezquita. Normalmente solía ser un Corán, ¿vale? Luego tiene el minbar, desde donde se dirigía la oración, ¿vale? Es como una especie de púlpito. Y luego la quibla, que es el muro de la mezquita orientado hacia la Meca, ¿vale? Vale, pues estas son las distintas partes de una mezquita que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder describirla, ¿vale? Bueno, mezquitas dentro de la península ibérica, la más famosa es la mezquita de Córdoba, que era el lugar de oración más importante dentro de la península ibérica para el mundo musulmán. En cuanto al ámbito cultural, los musulmanes fueron una cultura importante dentro del mosaico de cultura de la Edad Media, porque crearon una cultura propia diferenciada del resto, ¿vale? Además, fueron intermediarios culturales entre Occidente y Oriente, lo que es el mundo, lo que era el antiguo mundo bizantino y persa, y el mundo del cristianismo occidental. Todo lo que es la zona de Francia, Alemania, era como una cultura intermediaria entre Oriente y Occidente, ¿vale? Entonces, como que los inventos que se hacían en Oriente y todas las novedades científicas lo trajeron los musulmanes desde Oriente a través de sus rutas comerciales. Aquí tenemos el papel, la pólvora, la brújula, la numeración árabe. Además, fundaron centros de estudios como escuelas y universidades, conocidas como madrazas, donde nacían las principales innovaciones culturales de la época. También realizaron aportaciones científicas en distintas materias, como por ejemplo en astronomía inventaron el astrolabio, en matemática el álgebra, en medicina hicieron una recopilación de los distintos saberes médicos de su época, en química practicaron la alquimia, obteniendo sustancias químicas como ácidos y alcoholes. Y por último, cultivaron también las ciencias del espíritu, como la literatura,
¿eh? Por ejemplo, tenemos la obra de los cuentos de la mil y una noche, una de las obras más representativas de la Edad Media, así como la filosofía, con Maimónides, la historia y la geografía. Bueno, pues esto sería a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, los aspectos culturales más importantes a destacar dentro de la civilización islámica. Entonces, esta pregunta tenéis que estudiar siempre lo que es el origen del Islam, los preceptos, las etapas de expansión, ¿vale? Con los distintos tipos de califato, el ortodoxo, omeya y abasí, y luego lo que son aspectos relacionados con su organización política, social, económica y cultural. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la teoría del tema de las figuras planas, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver son problemas de aplicación para aprender a aplicar la teoría a dichos problemas, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciendo una serie de ejercicios que os van a venir muy bien para preparar dentro de la prueba de graduado en eso y el acceso a grado medio los problemas típicos de aplicación de este tema, ¿vale? De figuras planas y escalas. Bueno, el primero dice, la directiva de un centro escolar propone construir el siguiente campo de baloncesto. Aquí tenemos un campo de baloncesto, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es identificar qué tipo de figura es, ¿vale? Dentro de las figuras planas, con qué figura se identifica esta que tenéis aquí, ¿vale? Y esto es, concretamente, esto es un rectángulo. Esto es un rectángulo. Y ahora, el rectángulo tiene de base 28, las dos bases, y de altura 15 metros. Y lo que nos dice es que calculemos la superficie y el coste de pintarlo a un precio de 5 euros el metro cuadrado. Bueno, el área, la superficie, cada vez que nos pregunten por la superficie, es el área, ¿vale? El área del rectángulo es igual a base por la altura. En este caso, la base es 28, ¿vale? Este lado y este lado miden 28. Y este lado miden 15. 15 metros. Entonces ponemos el área del rectángulo es igual a 15. Si lo queremos poner en el mismo orden, podemos poner 28 metros por 15 metros. ¿Vale? Cogemos la calculadora y nos sale 420 metros al cuadrado. Tenéis que tener mucho cuidado porque el área, lo que es la superficie que se refiere al área, siempre está al cuadrado, porque metro por metro es metro al cuadrado. Vale, y ahora el coste de pintarla, si nos sale a 5 euros cada metro cuadrado que vamos a pintar y tenemos 420 metros, pues lo único que tenemos que hacer es una multiplicación. Multiplicar 420 por 5 euros. 5 euros el metro. Esto sale a 2.100 euros. Esto es lo que tienes que pagar para poder pintar la cancha de baloncesto que tiene 420 metros cuadrados, ¿vale? A un precio de 5 euros el metro cuadrado. Vale, vamos al siguiente. Dice, en un mapa cuya escala es unos 50.000, la distancia entre las ciudades A y B es 5 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre ellas en kilómetros? Bueno, los problemas de escala son típicos en estas pruebas, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro cómo plantearlos. Lo primero es ver cuál es la escala que tiene. O sea, 1, 50.000. Esto es en el plano, ¿vale? Entonces tenemos que poner valores en el plano y los valores en la vida real. Vamos a poner VR, VP. Valores planos, valores en la realidad. Entonces, en el plano, 1 centímetro representa 50.000. En la vida real, 50.000 centímetros. ¿Vale? 1 centímetro en el plano equivale a la realidad a 50.000 centímetros. Entonces nos está diciendo que en la realidad, nos está diciendo que en el plano, mejor dicho, en el plano, la distancia que hay es de 5 centímetros. Es decir, si tú tienes aquí un plano con una escala 1/50.000, tienes aquí la ciudad A y la ciudad B,
Y aquí la distancia que hay es de 5 centímetros en el plano, ¿vale? Entonces ponemos aquí que esta distancia entre A y B son 5 centímetros. ¿Vale? Y le da la escala, que es esta de aquí, 1/50.000. Lo cual quiere decir que un centímetro en la realidad son 50.000 centímetros. Entonces ahora ya tenemos una regla de 3. Un centímetro en el plano son 50.000 centímetros en la realidad. 5 centímetros en el plano serán X en la realidad. ¿Vale? Hacemos la regla de 3. X es igual a 50.000 por 5 dividido 1. Siempre la que está en diagonal a la X, en una regla de 3, la que divide. ¿Vale? X es igual a 250.000. Y estos son centímetros, ¿vale? Pero nos lo está pidiendo en kilómetros. Entonces tenemos que pasar estos 250.000 centímetros con los factores de conversión a kilómetros. Entonces la unidad a la que queremos ir lo ponemos arriba, kilómetros. Y la unidad que queremos quitar, abajo, centímetros. Y ahora tenemos que poner un 1 en la unidad que sea superior. ¿Qué es superior, los kilómetros o los centímetros? Pues serían los kilómetros. Entonces ponemos el 1 aquí. ¿Vale? Un kilómetro, ¿cuántos centímetros son? Esa sería la pregunta, ¿vale? Para pasar de kilómetros a centímetros. Un kilómetro son 100.000 centímetros. Para esto tenéis que saberos las unidades de longitud, ¿vale? Lo que son, cómo están distribuidas, para saber cuánto es un kilómetro a centímetro o un kilómetro a metro, ¿vale? Por eso es importante saberos esas unidades, tanto las de longitud como las de masa, las de superficie, ¿vale? Bueno, entonces, aquí, para hacer esto, podemos coger directamente la calculadora, o si no tenéis calculadora en el examen, pues vais quitando ceros. Quitáis un 0 de aquí, un 0 de aquí, uno de aquí, otro de aquí, así. Y al final sale 25 entre 10, que es lo que queda aquí, que es 2,5. ¿Vale? Entonces ponemos aquí que X es igual a 25 entre 10, movemos la coma hacia la izquierda y sale 2,5 kilómetros. Y esta sería la distancia. La distancia en la realidad en kilómetros. Bueno, siempre tenéis que hacer en problemas de escala una regla de 3, ¿vale? Donde comparéis el valor en el plano con el valor en la realidad. Y a partir de aquí ya podéis sacar tanto uno como otro, porque a veces os van a dar los valores en el plano, otra vez en la realidad, tenéis que saber combinarlos, ¿vale? Bueno, vamos ahora con otro ejercicio. Bueno, el problema 3 dice, queremos hacer un plano de nuestra casa a escala 1,50. Una pared del salón mide 3,5 metros. ¿Cuántos centímetros medirá en el plano? Bueno, me está preguntando lo que mide la pared en centímetros, pero en el plano, ¿vale? No en la realidad. Entonces, para ello me dan la escala y me dan lo que mide la pared en la realidad. Entonces, vamos a poner valores en el plano y valores en la realidad. Yo tengo con la escala, ya sé que 1,50 quiere decir que un centímetro en el plano son 50 centímetros en la realidad. Y luego me da el salón, la pared del salón que está dentro de la realidad, 3,5 metros. Y me dice que cuánto mide en el plano, que sería la incógnita, ¿vale? Bueno, fijaros como aquí están en unidades distintas. Aquí está centímetros y aquí metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar de centímetros, de metros a centímetros. Ponerlo todo en centímetros. Entonces, vamos a aplicar el factor de conversión, 3,5 metros por... Y acordaros, aquí abajo se tiene que poner la unidad que tenemos que quitar. Metros y arriba hacia donde tenemos que ir, que son centímetros.
Y ahora, ¿qué unidad es mayor? ¿Los centímetros o los metros? Pues los metros es mayor que el centímetro. Entonces ponemos un 1 sobre la unidad mayor, ¿vale? Un metro son 100 centímetros. Y ahora multiplicamos por el de arriba y dividimos por el de abajo, ¿vale? Multiplicamos por el numerador y dividimos por el denominador. Esto sale 350 centímetros. Entonces, ahora aquí voy a poner entre paréntesis 350 centímetros. Y ahora ya aplico la regla de 3, donde el valor que está en diagonal a la x es el que divide. Sería x es igual a 350 por 1 dividido 50. Este 0 con este 0 se va, ¿vale? Y me sale 7 centímetros. ¿Vale? Para hacer la transformación, digamos, para pasarlo al plano, tengo que coger los centímetros, no vaya a coger los metros, ¿vale? Porque para eso lo hemos pasado, para que esté todo en centímetros. Pues en el plano mide la pared 7 centímetros, ese sería el resultado. Vamos ahora al 4. Calcula el área y el perímetro de esta figura. Bueno, fijaros en esta figura y tenéis que identificarla, ¿vale? Para eso habéis estudiado la teoría. Esto es un romboide. El romboide tiene como área la base por la altura, es igual que el rectángulo. Entonces, fijaros, aquí tenemos dos bases. ¿Ves? Fijaros que las bases, tanto la de abajo como la de arriba, miden distinto. Y los dos lados laterales, que esto sí mide lo mismo, 14, 14. Entonces, tengo que sacar la altura. Para sacar la altura, puedo dibujar esta línea aquí. Y esta sería la altura. ¿Cómo puedo sacar la altura? Pues tengo que ver que aquí lo que me queda es un triángulo. Voy a sacar este triángulo fuera, ¿vale? Esto de aquí es este triángulo de aquí. Y voy a poner los lados que tengo puestos. 14, que es este lado de aquí, corresponde con esto. Y ahora esto lo puedo sacar por deducción. Si todo esto mide 20, ¿vale? Toda esta zona de aquí mide 20. Y esto mide 22, que es el total. Pues puedo hacer la diferencia. 22 menos 20. Sí, 22 que es todo esto, menos 20 que es esto. Y con esto saco esto. ¿Vale? Esto es igual a 2. Y ya lo puedo poner aquí. Y ahora ya, como tengo un triángulo rectángulo, este es el ángulo recto con dos lados, pues puedo sacar este lado que me falta con el teorema de Pitágoras. Aplico el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Ahora, este lado es la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo recto. 14 al cuadrado es igual a, luego a al cuadrado, 2 al cuadrado, más b al cuadrado. Vamos a poner que esto es b. Entonces, b, tengo que despejar b de aquí. El 14 pasa para acá restando. B al cuadrado es igual a 14 al cuadrado menos 2 elevado a 2 al cuadrado. Ahora, para quitar este cuadrado, ponemos que b es igual a la raíz cuadrada de 14 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ahora ya aquí tenemos que ir cogiendo la calculadora. Esto es igual a la raíz cuadrada de 196 menos 4. B es igual a la raíz cuadrada de 192, que da 13,86. En este caso sería metros. Ahora ya con esto, teniendo la altura, pues puedo sacar el área. El área es base 22 por la altura, que es lo que acabamos de sacar, 13,86. Esto sería metros, metros. Esto ya cogemos la calculadora. 304,84 metros cuadrados. Acordaros de poner al cuadrado, Esto es el área, toda esta zona de aquí. Y ahora el perímetro, acordaros que el perímetro siempre es la suma de los lados. Aquí tenemos 14 y 14, sería 14 por 2,
14 por 2 más 20 más 22, más las dos bases. 20 más 22. Esto sería 28 más 20 más 22. Esto es igual a 70 metros. Aquí ya en el perímetro no ponemos al cuadrado, ¿vale? Porque lo que estamos es sumando unidades. No estamos multiplicando. Sería 70 metros. Tenéis que tener mucho cuidado porque a veces se olvida poner la unidad. Bueno, vamos al último. El 5 dice, el lado de un rombo mide... El lado de un rombo mide 13,5 centímetros. Y una de sus diagonales 16 centímetros. ¿Cuánto mide la otra diagonal? Vale. Vamos a dibujar un rombo. Y nos dice que un lado mide 13,5, este, por ejemplo. Ya sabéis que el rombo tiene estos cuatro lados, miden lo mismo. 13,5 centímetros. Y luego nos dice que una de sus diagonales, concretamente, nos dice la diagonal menor, ¿vale? Lo vamos a poner aquí para que sepáis que esta diagonal que nos da es la diagonal menor. Diagonal menor. Mide 16. La diagonal menor es esta zona de aquí. La que cruza horizontalmente la figura. Ponemos aquí, D es igual a 16. La diagonal mayor es la que cruza verticalmente, pasa por el centro. Esta sería la diagonal mayor. Vamos a ponerlo con D mayúscula. Y nos pide cuánto mide la diagonal mayor, o sea, toda esta zona de aquí. Entonces, tengo que ver qué datos son los que tengo. Yo tengo lo que mide este lado y tengo lo que mide toda la diagonal menor. Como todo esto mide 16, fijaros que aquí he sacado 4 triángulos. 1, 2, 3 y 4. Este lado de aquí, si yo saco este triángulo fuera, vamos a sacarlo aquí fuera. Yo sé que este lado me va a medir 13,5. Y este lado de aquí lo puedo sacar por deducción. ¿Por qué? Porque todo mide 16. La mitad va a medir 8. Es la mitad de 16. Esto va a medir 8. Y ahora con esto puedo sacar este lado. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto en el que tengo dos lados y me falta un tercero. Pues con el teorema de Pitágoras yo podría sacar lo que mide este lado. Y como este lado y este lado miden lo mismo, pues lo único que tengo que hacer una vez que tenga este lado, multiplicarlo por 2 y ya tendría toda la diagonal. ¿Vale? Primero voy a sacar este lado de aquí con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Aquí tengo la hipotenusa porque es el lado que está frente al ángulo recto. 13,5 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más b al cuadrado. Esto vamos a llamar lado b. Entonces, para sacar el lado b, despejo aquí b al cuadrado es igual a 13,5 al cuadrado y ahora esto resta, porque pasa a la derecha, pasa restando. Menos 8 al cuadrado. Ahora, esto sale, b es igual a la raíz cuadrada, para quitar este cuadrado, de 13,7 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Esto es igual a, vamos a ver, 182,25 menos 64. Restamos y hacemos la raíz cuadrada con la calculadora. Esto es igual a 10,87.
Vale, pues esto es lo que mide este lado de aquí, 10,87. Por tanto, si esto mide 10,87, este lado de aquí, esto también mide 10,87. Porque este lado y este lado miden lo mismo, 10,87. Y ahora, la diagonal mayor será la suma de estos dos lados, ¿vale? De este más este. Que lo puedo poner multiplicando 10,87 por 2 centímetros. Esto es lo que mide la diagonal mayor. Entonces, teniendo la diagonal menor y un lado, pues aplicando el teorema de Pitágoras puedo sacar la diagonal mayor. ¿Cómo? Pues saco este triángulo fuera y me fijo los datos que tengo. Puedo deducir este dato, que es la mitad de la diagonal, 8. ¿Vale? Este ya me lo da, entonces saco un triángulo rectángulo en el que tengo dos lados. Para sacar el tercero hago el teorema de Pitágoras. Y como este lado de aquí en un rombo y este lado miden lo mismo, pues lo que tengo, una vez que tengo este, lo multiplico por 2 y ya tendría la diagonal mayor. Una vez que tengo la diagonal mayor, pues ya puedo sacar el área en caso de que me lo pidieran. Porque el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. ¿Vale? Y el perímetro, en caso de que me lo pidieran, teniendo un lado, como estos cuatro lados son iguales, pues multiplico por 4. 4 por 13,5. Acordaros que el área sería centímetros cuadrados, el resultado, y aquí sería solamente centímetros. La unidad sería centímetros. Bueno, pues esto sería ejemplos de problemas de aplicación de las figuras planas, en el que tenemos que saber tanto identificar la figura como sus fórmulas de área y perímetro. Además, tenéis que tener en cuenta el teorema de Pitágoras, porque muchas veces como paso intermedio vais a tener que sacar algún triángulo rectángulo para calcular alguno de sus lados utilizando el teorema de Pitágoras, tal y como he hecho yo en este problema.